La Voz de América presenta. El aborto, su batalla legal, su futuro y su peso en la sociedad estadounidense. El debate se inicia ahora. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Soy Gonzalo Abarca desde Washington. Como nunca antes, Estados Unidos está dividido sobre el tema del aborto, según la mayoría de los analistas y jueces del país. La Corte Suprema de Estados Unidos revocó la ley Roe vs. Wade, que data de 1973 y establecía la protección constitucional del derecho al aborto. Esta decisión ha provocado que más de la mitad de los 50 estados del país estén promulgando leyes restringiendo o prohibiendo directamente este derecho, de acuerdo con el diario The New York Times. Bien, para analizar el tema me acompaña la abogada y experta María Herrera Mellado y Paula Ávila Guillén, abogada también, presidente del Women's Equality Center. Bienvenidas. Paula, voy a empezar contigo. La Corte determinó que el aborto no es un derecho constitucional. ¿Qué derechos entonces tienen ahora las mujeres en Estados Unidos en cuanto a su salud reproductiva? Hola, buenos días. Creo que es muy importante aclarar que lo que determinó es que no existe un derecho a la privacidad en temas del aborto reconocido bajo la Constitución. Y la razón por la cual esto es diferente porque no solo aplica al aborto, pero puede aplicar a muchísimos otros derechos que tienen que ver con la privacidad. Lo que la Corte está diciendo es que esta es una potestad, el cómo se regula la privacidad es una potestad que le queda a los estados. Incluso en la misma decisión, el voto concurrente del juez Thomas puede poner en entredicho el derecho a la anticoncepción, puede poner en entredicho los derechos de las parejas del mismo sexo a tener relaciones o a casarse. Entonces crea realmente una incertidumbre jurídica para todas las personas. En este momento en Estados Unidos tenemos al país dividido en dos. Claro. Aquellos estados que reconocen los derechos reproductivos de las mujeres y aquellos estados que no. Muy bien. María, bienvenida. Legalmente, ¿cómo interpretar que durante casi 50 años, María, la Corte Suprema estableció el aborto como un derecho constitucional y ahora lo está derogando? Bueno, yo creo que los jueces que han acordado revocar el precedente de Roe vs. Wade lo han explicado muy bien, y en concreto también el juez del Tribunal Supremo, Thomas, que ha dicho y Alito, que han dicho que ha sido una interpretación errónea y que el derecho al aborto nunca debió haber sido interpretado como un derecho constitucional, porque los derechos constitucionales están expresamente incluidos en la Constitución o implícitamente, pero para ser considerado un derecho constitucional deberían de estar relacionados con nuestra historia, es decir, tiene que tener algo que ver con nuestro país, y el derecho al aborto no es uno de nuestros derechos. Yo creo que se celebra que esta decisión de defender el derecho a la vida, que es el único derecho real existente, se le devuelva a los residentes de los estados y que sean las diferentes legislaturas, los congresos estatales, los que decidan qué quieren hacer. ¿Queremos defender el derecho a la vida? ¿Queremos defender a las madres? ¿Queremos defender a la familia? ¿O queremos acabar con la vida de los no nacidos que no tienen la posibilidad de defenderse ellos mismos? Bueno, pero antes de continuar con el análisis y el debate, veamos lo que dijo precisamente el presidente Joe Biden sobre esta histórica decisión del Supremo de Estados Unidos. With this decision, the conservative majority of the Supreme Court shows how extreme it is. Con esta decisión, la mayoría conservadora de la Corte Suprema muestra su extremismo. Lo alejado que está de la mayoría de este país ha convertido a Estados Unidos en una tierra aislada dentro de las naciones desarrolladas del mundo. Pero esta decisión no debe ser la última palabra. Mi administración usará todo el poder legal, pero el Congreso debe actuar y ustedes deben actuar con su voto. Y bien, justo esta semana, durante su participación en la cumbre de la OTAN en España, el presidente Biden dijo que impulsará la reforma del filibusterismo en el Senado, que es el mecanismo, ¿no?, que obliga a tener 60 votos o más para aprobar ciertas leyes y hacer que el Congreso pueda legislar respecto al aborto. Paula, tu opinión, el presidente diciendo que la decisión no debe ser la última palabra.
Pues está absolutamente en lo correcto. Honestamente, si la intención de los estados fuera proteger los derechos de las mujeres y fuera proteger los de las mujeres, no se enfocarían en tratar de controlarnos, se enfocarían en tratar de darnos políticas públicas, por ejemplo, para que tengamos, no ser obligadas a parir y volver al otro día a trabajar si no tenemos, porque no hay maternidad, no hay licencia, no hay parental leave en Estados Unidos, uno de los pocos países del mundo. Se enfocaríamos en que tuviéramos un sistema donde no nos muriéramos por tener que ir a un hospital si somos mujeres negras o mujeres de color. Estados Unidos tiene las tasas más altas de mortalidad materna relacionada con mujeres negras en cualquier país desarrollado. Nos enfocaríamos en asegurarnos que tuviéramos protección de Universal Child Care, que es algo que tampoco existe. Entonces, este tipo de políticas, que son las políticas que realmente protegerían los derechos de las mujeres y los derechos de los bebés, pues claramente son políticas que no son las que están siendo promulgadas en este momento por las personas conservadoras. Entonces, esta decisión no se trata del aborto. Si realmente quisiéramos reducir los números de aborto, nos enfocaríamos en políticas para reducir los números de embarazos no deseados, porque eso es lo que es efectivo, que incluyen educación sexual y acceso a anticonceptivos. Ahora, me gustaría preguntarle a María, ¿qué interpretación, María, le das al discurso del presidente Biden? Muy triste, un discurso completamente ideologizado, politizado, sobre un tema, además del que él debería de ser un gran defensor del derecho a la vida, pues él mismo se autoproclama un católico, lo cual no lo es, evidentemente. Y por supuesto es tristísimo que veamos cómo otros países nos dan un claro ejemplo de cómo respetar el derecho a la vida. Hablemos de cómo el presidente de Guatemala, por ejemplo, Jan Matei, ha pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por favor deje de atacar a Guatemala, por ejemplo, en sus políticas de defensores de la vida. Yo creo que Estados Unidos siempre ha sido un país defensor de los derechos humanos. Es nefasto que tengamos un presidente, una administración que aboga y financia la cultura de la muerte, el asesinato de millones de niños, no solo en los Estados Unidos, sino también en toda Hispanoamérica. Los derechos de la mujer, los derechos de la familia son importantísimos y es cierto que en Estados Unidos se protege a las mujeres, no se les discrimina y definitivamente este presidente va a pagar en las urnas lo que está haciendo para acabar con la vida de millones de estadounidenses. Sobre eso... Gonzalo, no sé si puedo aclarar aquí dos cosas que me parecen muy importantes. Una es que las personas que elegimos para que sean nuestros representantes no pueden y no deben, bajo un Estado en el que hay separación de la Iglesia y del Estado, legislar bajo sus opiniones personales. Muchas de las posiciones que más he admirado de políticos son aquellos que en su vida personal tomarían una posición, pero cuando están ejerciendo una función pública, toman la decisión que es proteger a sus ciudadanos. Entonces, nunca podemos escoger políticos que lideren bajo sus posiciones personales. Bien, mira, ustedes son abogadas, son dos mujeres brillantes, cada una en su profesión. Vamos a continuar con el debate después precisamente de estos minutos, porque esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas.
en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Continuamos en Foro de la Voz de América. Al menos 26 estados, principalmente en el sur y el medio oeste de Estados Unidos, restringirían severamente el aborto en las próximas semanas luego de la derogación de Roe v. Wade, según el Instituto Guttmacher, un grupo de investigación a favor del derecho al aborto. Muchos estiman que esto obligaría a millones de mujeres que buscan someterse a un aborto a tener que viajar a estados donde el aborto sea legal. Pero bien, continúa con nosotros la abogada y analista conservadora María Herrera Mellado y Paula Ávila Guillén, abogada, también presidente del Women's Equality Center. Paula, voy a retomar lo que has dicho. Y te pregunto, ¿cuál es entonces el legado de Roe versus Wade y cuál fue su impacto en la sociedad de Estados Unidos? Mira, el legado, y yo siempre he dicho, Roe fue el piso. Y parte, creo que de la razón por la cual hoy no existe es porque nunca luchamos para que se ratificara y fuera un poquito más allá. Pero el legado era que protegía que las decisiones que se tomaran en la esfera privada fueran algo que no le pertenecía a los estados, que le pertenecía a la persona que está afectada. Y la razón de hacer esto es porque en los países, y me alegra que hablemos de Guatemala y quisiera que habláramos de El Salvador y de Nicaragua y de Honduras, que son los países que criminalizan el aborto completamente o muy parecido a cómo va a pasar en los estados, y es que las políticas de criminalización nunca reducen los números de abortos. La persona y la mujer que va a abortar lo va a hacer independiente del estatus legal. Lo que cambia es cómo aborta. Si lo hace en situaciones de salubridad, si los hace en situaciones de higiene, si tiene el privilegio de viajar a otros lugares o si lo va a tener que hacer en situaciones que no son seguras. Todos los países que tienen criminalización absoluta del aborto tienen problemas de mortalidad materna muy altos, tienen problemas de criminalización de mujeres que incluso tienen pérdidas naturales de los embarazos y que no pueden probar en ese momento que lo que tuvieron fue una pérdida natural, y se estima aproximadamente que va a subir un 13% la mortalidad materna en los estados que están prohibiendo el aborto en este momento en Estados Unidos para el siguiente año, y después que sube un 24% en esos estados. Ahora, María, voy a retomar lo que está diciendo precisamente Paula. ¿Qué deja, en tu opinión, Roe versus Wade en la sociedad estadounidense? ¿Y por qué está en este momento su derogatoria ha resultado tan polémica? Deja a millones de niños estadounidenses muertos, asesinados por madres y por padres irresponsables y por legisladores y políticos como Joe Biden y los congresistas y senadores que han apoyado estas políticas de infanticidio. Por otra parte, deja un legado que dañó durante muchos años y que ensució la Constitución de los Estados Unidos, que en ningún momento reconoce el derecho al aborto porque no es un derecho, porque acabar con la vida de un ser no nacido no puede ser nunca un derecho, porque como política pública debemos defender la vida a toda costa, porque la vida sí es un derecho natural, porque la vida sí está reconocida en todas las constituciones del mundo, y gracias a Dios ahora vamos a volver a los residentes de cada estado a definir el futuro de nuestros estados y de nuestro país. Veamos, porque yo sé que Paula quiere intervenir ahora, pero primero vamos a ver lo que dijo el expresidente Donald Trump sobre este tema. La Corte entregó una victoria a favor de la Constitución, una victoria a favor de la majestuosidad de la ley, pero sobre todo una victoria a favor de la vida. Bueno, Paula, tu opinión, el expresidente Donald Trump diciendo que ha sido un fallo a favor de la vida. Yo siempre me pregunto cuando escucho ese tipo de circunstancias, ¿es qué pasa con la niña de 12 años que ahora va a ser obligada a parir a su hermano? ¿Qué va a pasar con la mujer que tiene un embarazo ectópico y que los médicos no van a saber cómo atenderla porque sencillamente
ya han pasado los casos, tienen que llamar primero a sus abogados para saber si legalmente pueden atenderla o no. ¿Qué va a pasar con la madre que tiene un embarazo deseado y va a ser obligada a llevar a término un embarazo que no va a ser viable? Porque ya se sabe que no va a ser viable. Entonces, yo quiero que nos concentremos muchísimo en pensar cuál es nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es reducir los números de abortos, yo estoy de acuerdo con eso. Y existen políticas públicas efectivas para reducir los números de aborto, que incluyen acceso a anticoncepción, acceso a educación sexual, y siempre va a haber casos en los cuales el aborto va a ser necesario. Pero irónicamente, las personas que se oponen al aborto también se oponen a políticas de educación sexual y de anticonceptivos. Eso es precisamente lo que quiero hablar con María ahora. María, acabar con el aborto ha sido, un tema central de la política republicana. Sin embargo, muchos republicanos temen que esta decisión de la Corte les puede perjudicar en este año electoral. No, para nada. Yo creo que es importantísimo que celebremos este hito histórico y que nos unamos más que nunca, porque los republicanos, los conservadores, somos patriotas, somos defensores de la vida. Y además, ante el desastre que está llevando a cabo esta administración en política económica, en política exterior, la crisis fronteriza jamás antes vista, la economía, en fin, no hay nada que pueda pasar de aquí a noviembre que salve lo que va a ser la caída en picado del Partido Demócrata. De hecho, la aprobación de Joe Biden no supera el 39%. Esta administración no lo podía hacer peor. Y si tanto nos duele y si tanto les duele a las mujeres en este país, debería hacer muchísimo más. Sin embargo, no lo hace. Con el presidente Trump, cuyas declaraciones son muy acertadas, el respeto del Estado de Derecho y la ley. Con el presidente Trump, las mujeres tuvimos récords de índices bajos de desempleo, en progreso económico. En fin, es algo que tenemos que celebrar y no centrarnos tanto en el mensaje negativo. Y estoy de acuerdo con la colega que hay que apoyar a las mujeres para que tengan, y a las familias para que tengan mejor educación y mejor acceso a cómo gestionar su vida de una mejor forma. Claro, ahora, Paula, fíjate qué interesante lo que está diciendo María, porque los demócratas insisten en que los elegidos por Trump para la Corte Suprema deberían ser acusados por mentir bajo juramento sobre sus posiciones sobre el aborto. Tú, como abogada, como experta en el tema también de la Constitución, ¿qué crees sobre esto? Mira, yo creo que definitivamente si mintieron bajo juramento, ellos dijeron que era un precedente que estaba establecido. Estados Unidos es un sistema que al pertenecer al common law se basa muchísimo en la estabilidad jurídica que salen de las cortes, y el que se cambie en un precedente de 50 años está generando muchísima inestabilidad jurídica, no solo en temas del aborto, pero en temas de privacidad, incluso de manejo de datos, de manejo de información, de hasta dónde el gobierno puede intervenir en ciertos aspectos de tu vida privada. Y eso es algo que es irónico viniendo de los republicanos, que siempre han querido un gobierno pequeño, alejado de las decisiones de los individuos. Pero justamente lo que hace que se quite el derecho a la privacidad es que el gobierno pueda meterse en decisiones de los individuos, incluso de manejo de información en Internet, de lo que tú buscas en Internet. Entonces creo que muchas veces los fanatismos no nos dejan ver las implicaciones muchísimo más allá de cambiar este precedente que ha sido como tan importante durante tantos años. Casi 50 años, efectivamente. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Voz de América, una fuente de información confiable. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día.
desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Continuamos en Foro de la Voz de América. Los líderes demócratas han reaccionado enérgicamente a la decisión de la Corte Suprema de derogar Roe versus Wade. Así se expresó la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. La hipocresía es enervante, pero el daño es interminable. Lo que esto significa para las mujeres es insultante. Es una bofetada a las mujeres que usan su propio juicio para realizar sus propias decisiones sobre la libertad reproductiva. Ya veíamos una Nancy Pelosi conmovida por la decisión de la Corte. María, tu opinión, libertad reproductiva y los derechos de los estadounidenses bajo la Constitución. Bueno, déjame decirte en primer lugar que es puro teatro. Es una mujer que detesta a los niños. No sé si vieron el codazo que le metió a la hija de Mayra Flores, la primera mujer nacida en México, congresista en los Estados Unidos. Y en su juramentación le metió un codazo a una niña de 6 años. Vergonzoso. Esta mujer no nos representa. ¿Derechos reproductivos de qué? Pero si lo que hacen ellos es detener la reproducción en las mujeres, en la familia, en la especie humana. Esta mujer simplemente es una mujer que se ha enriquecido con su trabajo en Washington, D.C., que debería de jubilarse y que es el peor reflejo de la mujer estadounidense, la mujer moderna, porque es una mujer manipuladora. En fin, es que los demócratas no tienen que darnos lecciones y ellos se apoderan de ese lenguaje feminista, un feminismo falso, absolutamente deleznable. Paula, ahora, ¿qué opinas de lo dicho por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi? Mira, creo que tengo dos reacciones en esto. Lo primero es que los derechos no le pertenecen ni a los demócratas, ni a los republicanos, ni a la izquierda, ni a la derecha. Le pertenecen a los individuos y a las personas. Y nosotros deberíamos estar tranquilos de quién está en las oficinas y en los lugares de poder, que va a tomar decisiones basadas en las leyes, en las constituciones, en las mejores políticas públicas y no en nuestras opiniones personales. Creo que parte del problema de esto es que vemos este tipo de derechos como derechos que le pertenecieran a partidos, pero en realidad nos pertenecen a nosotros, las ciudadanas, los ciudadanos. Y lo segundo es que, irónicamente, a pesar de que los otros hablan de la familia, leyes que prohíben el aborto van a eventualmente prohibir o pueden llegar a prohibir incluso la fertilización in vitro. Creo que a veces sencillamente no nos permite el fanatismo ver las implicaciones que van muchísimo más allá de lo que las personas creen que es. Ahora, María, rápidamente, ¿puede el Congreso de Estados Unidos legalizar el aborto en el país? ¿Tiene esa facultad? Lo puede intentar. Ya hemos visto que fracasaron en la codificación de Roe versus Wade. Seguramente van a intentar utilizar la cláusula del comercio interestatal por aquello de que muchos de los equipos para realizar abortos, para acabar con la vida de millones de estadounidenses, cruzan las fronteras. Esa cláusula del comercio se ha interpretado y reinterpretado. No sabemos el alcance, pero desde luego hay algo que es importante decir, que los republicanos, los conservadores, estamos con un derecho, con un gobierno efectivamente limitado, y es que el gobierno federal jamás debería de tener la potestad de regular el derecho al aborto. Y por otra parte, que gracias a Dios ahora sí vuelve, como dicen nuestras colegas, a los residentes, a los ciudadanos estadounidenses, la potestad de pedirle a nuestros congresistas y votar democráticamente para defender el derecho a la vida. Es decir, el falso mensaje de que ahora mismo se ha ilegalizado el aborto, de que este mensaje negativo, no, señores, el mensaje es positivo.
positivo. Estados Unidos devuelve a los estados que nunca, de donde nunca debió salir el derecho a defender la vida, a la familia, a las mujeres y respetar el Estado democrático, el Estado de Derecho, como dijo Donald Trump. Bueno, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Ya en la parte final de Foro de la Voz de América, Paula se insiste en que los argumentos para revertir la ley Roe vs. Wade podrían aplicarse a otros casos en los que la Corte Suprema citó derechos fundamentales, algo que has destacado, que por cierto no están en la Constitución, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la anticoncepción y los derechos civiles. ¿Es esto viable desde el punto de vista legal? Tú como abogada. Desafortunadamente sí es viable y esa es la consecuencia de tener jueces que están legislando no basados en derechos y lo que es mejor para los ciudadanos, sino en posiciones y en políticas personales. La posición de Roe decía, el Estado no se puede meter en la esfera personal de las personas y eso incluye cómo tú quieres manejar la vida. Además de eso, esto tiene implicaciones para la libertad de religión muy grande. Ya existe una demanda de un grupo de mujeres judías ante una corte inicial en Florida que eventualmente esperamos llegue a la Corte Suprema, pidiendo que dentro de su religión ellas pueden permitir el aborto en ciertos lugares, que cómo el Estado se va a meter en tomar esas decisiones. Claro. Entonces, esto tiene implicaciones muchísimo más grandes. Bien, ahora, muy rápidamente, María, decenas de empresas, entre ellas Disney, Meta Platform y Yelp, ofrecen financiamiento para gastos de viaje a sus empleados en caso de que necesiten viajar a otros estados a realizarse aborto. Rápidamente, tu opinión sobre esto. Bueno, estamos viviendo una época de comunismo corporativo, definitivamente de unas empresas que se meten en la vida privada, que nos dicen qué tenemos que consumir, que nos vigilan. Es una verdadera locura. Yo creo que lo que hay que hacer es que boicotear a estas empresas, no hacer negocio con empresas que abogan por el asesinato de millones de niños estadounidenses y que realmente no apoyan a mujeres. Vimos el escándalo, lo que pasó en Disney, vemos cómo tergiversan, por ejemplo, una política, una ley que se aprobó aquí en Florida con el gobernador Ron DeSantis para defender los derechos de los padres y de los niños, y ellos apoyaron todo este movimiento ideológico. Una lástima, estamos contentos de que por fin la decisión vuelva a los padres, a las familias y a los estados, que es donde nunca debió salir. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, en un tema tan polémico, y le agradezco mucho a la doctora María Herrera Mellado y a la doctora Paula Ávila Guillén, brillantes abogadas, que han debatido hoy sobre el aborto. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos en la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.